Y bueno, voy a compartir la pantalla. Y bueno, pues vamos a recordar nuestra primera definición de lo que pues es una función continua, nada más. Entonces tomamos una función, bueno, esto es como un repaso de cálculo, de cálculo 1, una función. Decimos que f es continuo en x0, un punto en el intervalo cerrado, sí, para toda, bueno, y para toda epsilon mayor que 0 existe una delta que a veces depende de epsilon y del punto, también mayor que 0, tal que si x menos x0 dista menos que delta, entonces f de x menos las imágenes, bueno, distan menos que epsilon. Rápidamente algunos ejemplos de funciones continuas. Pues es con la mayoría de las que trabajamos, ¿no? F de x igual a la identidad. Aquí pues podemos tomar cualquier intervalo a R. Lo mismo para la función x cuadrada. De hecho, esta es continua sobre todo R. Es continua en todos los reales. Y lo importante de todo esto es recordar un poco cómo se hacían las demostraciones, porque en algún punto vamos a tener que probar cuando la integral, digamos, la doble integral de algo vuelve a ser continua, ¿no? O sea, bajo qué condiciones podemos probar que la nueva función que obtenemos es continua. Es más o menos el proceso análogo al que se hacía en cálculo 2, o sea, de cuando definíamos una función a través de una integral. Y entonces, solo para recordar un poco, vamos a ver cómo probar que x cuadrada es continua. Digamos aquí. Entonces, sea f, vamos a probarlo en el intervalo unitario. Podríamos tomar cualquier intervalo. Sea f del intervalo 0, 1 a r. Dada por f de x igual a x cuadrada. Entonces, veamos que f es continuo en el 0, 1. Entonces, pues sea epsilon mayor que 0. Y como siempre queremos probar que f de x menos f de x0 dista menos que epsilon, ¿no? Entonces, la idea pues es partir de ahí. Esta es la parte de la idea. Y f de x en este caso es x cuadrada menos x0 al cuadrado. Ahorita lo hacemos menor que epsilon. Si recordamos, este es un producto de conjugados.
Ujú. Y en algún momento podemos o sea, partimos de lo ahora sí que de lo que queremos, y si recuerdan, a lo que queríamos llegar era un factor cuando esto es menor que delta, ¿no? Eso es con lo que comenzamos la idea, y queremos que en algún momento nos salga este factor, el x menos x0, que si nos fijamos bien aquí, al factorizar bajo conjugados ya obtenemos x menos x0. Ujú. Entonces, lo que nos falta acotar sería esta parte. Pero eso lo podemos hacer gracias a que x0 o la x al menos que tomemos, tanto x como x0, está dentro del intervalo 0, 1. Ajá. Entonces, note que 0 es menor o igual que el valor absoluto de x. Ajá, eso para toda x que está en 0, 1. Ujú. Con esta propiedad, o con esta, al menos en esta condición, podemos acotar lo que está aquí. Ujú. Entonces, x más x0, ajá, x más x0 es menor que x más x0. Eso por la desigualdad del triángulo. Y este a su vez es menor que 1 más x0. Estamos probando ahorita que la función es continua en x0. Ujú. Y esto implica que, pues si seguimos la cadena de desigualdades, que x cuadrada menos x0 al cuadrado, pues esto era x menos x0 por x más x0. Ajá. Y bueno, aquí ya esto es menor o igual que x menos x0 y ya esto es lo que acotamos, ¿no? Por eso está la desigualdad, es 1 más x0. Ujú. Si yo quiero bueno, nosotros sabemos que esto, o lo que queremos hacer es que esto sea menor que delta, ¿no? Menor que delta, y aquí me queda 1 más x0. Ujú. 1 más x0. Y bueno, esto es a lo que finalmente quiero acotarlo por épsilon. De aquí lo que quiero es despejar la delta. Entonces, si yo tomo delta igual a épsilon entre 1 más el valor absoluto de x0, con eso ya obtenemos la cota que requerimos. Ujú. ¿Por qué? Porque sería hacer el proceso, ¿no? Bueno, formalmente, para iniciar la demostración, ahora sí, digamos, sea épsilon mayor que 0, y tenemos el punto en el que queremos probar que la función es continua, ¿no? Bueno, sean épsilon mayor que 0 y x0 en el intervalo 0, 1. Ajá. Entonces consideremos delta, o mejor dicho, existe delta. Existe delta. Existe delta. ¿Y qué delta? Pues es la que encontramos hace rato, ¿no? Épsilon más 1 entre x0. Tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces, mm, pues x cuadrada menos x0 al cuadrado, si uno vuelve a repetir los cálculos, ajá, esto es menor, bueno, esto es menor o igual que x menos x0, y aquí ya habíamos acotado esto como 1 más el valor absoluto de x0. Y en este caso ahora este es menor que delta, pero ¿quién es nuestro delta?
pues es epsilon entre 1 más x0, más el valor absoluto de x0. Y pues aquí por 1 más el valor absoluto de x0. Cancelamos esos términos y nos queda esto es igual a epsilon, ¿no? Probándose que la función es continua para cualquier punto entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, es importante recordar algunas propiedades de la función de las funciones continuas. Entonces, nada más sean f y g funciones de un intervalo AB en los reales, funciones continuas. Entonces, pues las propiedades básicas, ¿no? F más G es continua. Es continua donde ¿quién es f más g? O sea, f más g tiene que ser de nuevo una función de a, b en R, ¿no? Entonces, la evaluación en realidad es evaluar a f en x más g en x. También la función producto es continua. Y de manera análoga, el producto de dos funciones, pues lo vamos a definir como el producto de sus imágenes, f de x por g de x. Y aquí si f de x es distinta de 0 para toda x en a, b, la función definida 1 entre f en x, que definimos como 1 sobre f de x, también es continua. Es continuo en el intervalo AB. Y por último la composición, ¿no? Finalmente de si H que va del, vamos a pensar en el rango de G, o sea, tenemos a G va del intervalo AB en R, ¿no? Y H va del rango de G, o sea, de la imagen de G, para que podamos hacer la composición a los reales. Es continuo. Entonces, G compuesta con H también lo es, ¿no? Esto del rango de G nada más es para poder hacer la composición. No vamos a probar ninguna de esas propiedades, solo es para recordar un poco. Son propiedades sencillas que se pueden probar a partir de la definición. Vamos a recordar también lo que es la definición de lo que era el límite, ¿no? Se dice que una función f de un intervalo AB en R tiene límite L cuando x tiende a x0, sí, para toda igual, para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que sí la distancia de
de x a x0 dista menos que delta, entonces la distancia de f de x menos L es menor que epsilon. Epsilon aquí es un número real. Ajá, entonces solo vamos a recordar, si se dan cuenta, pues es tal cual la definición de ¿cómo se llama? Muy parecida a la de continuidad, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, una propiedad justo de las funciones continuas es que, bueno, ahorita la ponemos. Solo para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, pues ejemplos sencillos, ¿no? De x, cuando x tiende a x0 de x cuadrada más 3, lo que uno hace justo como esta función es continua, pues el límite solo va a ser x0 al cuadrado más 3. Y lo que digo es que en general, si f es continua en x0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x simplemente es evaluar el punto en la función. Eso es algo que pasa, bueno, o sea, eso como definición. El punto 2, bueno, el ejemplo 2 ya no es un ejemplo tan sencillo. Se prueba en cálculo 1 que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x, este es 1. Y algunos otros ejemplos, si recuerdan, eran como cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 entre la raíz de x menos 1. Si esto no lo podíamos evaluar directamente porque la función es discontinua en el 1, ¿no? Justo por el denominador aquí de la función. Entonces estos eran de los límites que daban 0 sobre 0. Uno podía aplicar ya después la regla del L'Hopital, pero de primera instancia lo que uno hacía era encontrar una manipulación algebraica para poder cancelar alguna de las expresiones. Por ejemplo, el numerador lo podríamos factorizar así, y aquí me queda x menos 1, y podríamos reducir términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, x menos 1 es el producto de la raíz de x menos 1 por la raíz de x menos 1. Podemos cancelar ahí la raíz de x menos 1 y nos queda que este es el límite de la raíz de x menos 1 por x más 1. Y esta ya es una función continua, al menos dada, bueno, aquí sería por el dominio de esta, que es que desde al menos de menos 1 hacia hacia infinito, ¿no? Menos 1 cerrado. Y bueno, esto nos daría 0. Ok, bueno. Muy bien, aquí. Bueno, es alguno de los límites. Hay que recordar también propiedades o sea, las propiedades de los límites que, ¿cómo se llama? Lo mismo que pasaba con las funciones continuas, ¿no? Sean f y g del intervalo AB en R,
es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L y límite cuando x tiende a x0 de g de x es m, ¿no? Bueno, existen, entonces la primera propiedad es de la suma de los límites, el límite cuando x tiende a x0 de f más g, bueno, aquí en el puntito x, es L más M, ¿no? O sea, es la suma de los límites. Este es el límite cuando x tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Ajá, solo estoy usando L y M para abreviar. El límite cuando x tiende a x0 de f por g en x es igual al producto de los límites. Una tercera propiedad es que si el límite, y bueno, si L es distinto de 0, o sea, el límite de f, obtenemos que el límite de x cuando x tiende, bueno, el límite cuando x tiende a x0 de la función 1 entre f de x, pues es 1 sobre L. Y el de la composición, que también es el, pues diría yo que el más importante, sea h, una función que va de la imagen de f para poder componer a los números reales, tal que el límite cuando x tiende a L de h de x existe. Ajá, entonces el límite cuando x tiende a x0 de h compuesto con f, o sea, este es de composición, h compuesto con f es igual al límite cuando x tiende a L de h de x. Ajá. O sea, aquí está la f iba de a, b en R, ¿no? Aquí está f y bueno, la imagen de f vive en los reales. Aquí está contenida aquí. Y de aquí pasamos a la función h. Ajá. Entonces lo que dice es que aquí está la composición, ¿no? De f seguida de h. O sea, seguir este camino, así. Entonces aquí estamos calculando el límite de f compuesto con h, o sea, el de ir de aquí desde el intervalo directamente a r, ¿no? Sabemos que el límite de f existe, o sea, el límite de f cuando x tiende a x0 es ese L. Ajá, o sea, aquí nos estaríamos aproximando a L. Ajá, L pues debería de estar en la imagen de f. Ajá, solo hay que cuidar formalmente ese detalle, ¿no? Podría ser que si f no es continua, el punto no estar en la imagen, pero sí en el límite. Aquí ya nos... Pero usualmente funciona. Ahí solo un pequeño detalle. Ajá, a lo mejor la imagen, si pensamos en cálculo 3 a este como un subconjunto de R, yo creo que la cerradura de la imagen bastaría para hacer eso. Pero en cálculo 1 nunca nos hablan de lo que es la cerradura. De todo esto se me olvidó mencionar que hay que recordar también los 3 teoremas fuertes que vienen en Spivak, ¿no? O sea, el teorema 1. Ajá, estos porque pues también se trabajan aquí si mal no recuerdo, tanto en cálculo 2
como ahorita en cálculo 4. Para probar el teorema del valor medio intermedio para integrales y el teorema del valor medio, pero ese es con la derivada. Si f es continuo. Entonces, ¿qué decían los tres teoremas fuertes? Si f es continua en el intervalo AB y f de A es menor que 0, menor que f de B, entonces existe un punto X en el intervalo abierto A, B, tal que f de X es igual a 0. El teorema 2, si f es continua, si f es continuo en AB, entonces f está acotada en AB. Si se dan cuenta, esto se probó otra vez, se prueba en cálculo 3, pero para conjuntos compactos, ¿no? Si uno recuerda la compacidad, AB es un conjunto compacto en R. Entonces lo que dice que aquí lo que está estableciendo es que las funciones continuas sobre los compactos alcanzan están acotadas, ¿no? Bueno, pues aquí la imagen, ¿no? De la función continua. Entre comillas, aquí estamos probando que la imagen de, de un conjunto, ¿cómo se llama? Acotado, vuelve a ser un conjunto acotado bajo una función continua. Al menos en Rn está el teorema de Heine-Borel, que algo es compacto, sí, solo sí es cerrado y acotado. Pero esta es como la versión un poquito más sencilla, o para el caso de los números reales. Y finalmente está la 3, ¿no? Que nos dice que en un compacto alcanza su máximo, pero en este caso, pues son en los intervalos cerrados. Entonces el teorema 3 lo que decía es que si f es continua en AB, entonces existe un punto x0 en el intervalo AB, tal que f de x0 es mayor o igual, o sea, la imagen de f de x0 es mayor o igual que todas las demás imágenes para todo x en el intervalo AB. Entonces, el tercer teorema lo que nos dice es que f alcanza su máximo, ¿no? Sobre un intervalo cerrado. Y bueno, acotado, que si recuerda uno de cálculo 3, también teoría se prueba eso, que si f es continua sobre un compacto, entonces alcanza su máximo y su mínimo. El análogo también es válido. Y bueno, todos estos teoremas, pues, sería para, los recordamos porque vamos a hacer uso otra vez, como en el caso análogo, o sea, sobre digamos, sobre un disco o un área determinada, la integral sobre ese disco y una función así, pues la vamos a poder acotar. Y también en el caso de, pues si nos piden calcular en determinado caso también la integral sobre, digamos, sobre una región R, ya no, bueno, ya en el caso ahorita del curso, sobre una región,
de la integral de una función pues en este caso de varias variables, pues vamos a poder ver que esta va a ser, al menos el valor absoluto va a ser menor, como en el caso de cálculo 2 de la integral sobre la región del valor de la función valor absoluto de f. Ajá, y esta a su vez, si nuestra región es un compacto, pues esta la podemos acotar todavía por el valor de la cota de la función, ajá, sobre R, y pues ya, de alguna manera esto va a ser M por R, ¿no? Lo que nos recuerda a, a cuando integrábamos de los intervalos, de un intervalo a un intervalo B. Y teníamos de alguna manera una cota para F, pues nos quedaba M por B menos A, ¿no? Que era la longitud del intervalo. Ajá, aquí como vamos a estar sobre regiones, pues a veces va a ser ya va a ser algo que tenga un área, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser B menos A, sino va a ser el área de alguien. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero pues es para lo que le vamos a hacer un pequeño uso a estos teoremas de continuidad. Bueno, solo recordar ahí un pequeño ejemplo de esos teoremas. Pues, a ver, ajá. Una aplicación de esos teoremas, pues por ejemplo, supongamos que f y g son funciones continuas. F y g son continuas en AB y que f de A es menor que g de A, pero g de A, pero g de B, g de B es menor que f de B, ¿no? Ajá, entonces lo que nos pide es demuestra que existe X en A, B, tal que G de X es igual a F de X. Ajá. Y bueno, aquí la solución es bastante sencilla, solo es una aplicación de los teoremas estos fuertes, digamos, vamos a aplicar el primero. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Por ejemplo, entonces definimos la función h de x, que va a ir de f de x, que por definición va a ser f de x menos g de x, ¿no? Esta también es una función del intervalo AB en R. Ajá. Y solamente note que h de A, ¿quién es? Pues por definición es f de A menos g de A. Y aquí de esta condición f de A, como f de A es menor que g de A, entonces f de A menos g de A es menor que 0. Y h de B es f de B menos g de B, que de la segunda condición que está aquí, esto obtenemos que es mayor que 0. Claramente h pues va a ser continuo también en el intervalo AB. Así tenemos h continuo en AB y h de A es menor que 0 y a su vez 0 es menor que h de B, ¿no? H de B es positivo por el teorema 1. O sea, el teorema 1 si lo recordamos, lo único que nos dice es que si tenemos
una función continua donde una parte es negativa y otra es positiva, entonces tiene que existir un punto en el intervalo abierto tal que f de x sea 0, en este caso h, ¿no? Existe x en el intervalo AB tal que h de x es igual a 0, pero h de x, ¿quién es? Es f de x menos g de x. Ajá, y sí, eso quiere decir que f de x menos g de x es igual a 0, y entonces en ese punto f de x vale lo mismo que, digo, f vale lo mismo que g, ¿no? En x. Y ya. Yo creo que con eso, bueno, ese ejemplo basta. Vamos a recordar nada más rápidamente lo, lo que era la derivada. Y entonces, la definición. Entonces, se dice que una función f, vamos a ponerle i del intervalo, de un intervalo en R es derivable. O sea, es derivable en un punto A si el límite si el límite de la función f de a más h menos f de a sobre h existe, ¿no? Existe y dicho límite es denotado por f' de a, ¿no? En un punto en f' de a. Y bueno, recordar que decimos que una función es diferenciable si, si es derivable en todos los puntos de su dominio. Ajá, o sea, la derivada es una propiedad local o al menos, bueno, puntual, pues, que es en cada punto, pero si es derivable en todos los puntos, se dice que es diferenciable. Ajá, ok. Entonces, de manera equivalente, solo como una observación a la definición. Ujú. De manera equivalente, f es derivable en A si existe un número real, si existe un elemento L en R, ujú, tal que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, aquí con x distinto de a y x en el intervalo, ajá, se tiene que f de a más h menos f de a entre h menos el límite, bueno, menos la L que encontramos ahí, esto dista menos que epsilon. Ajá, que si uno se da cuenta, en realidad solo estamos traduciendo la definición aquí de lo que es el límite, ¿no? El límite de esta función, al que le vamos a llamar. Si existe y le llamamos L, pues si vamos a la definición del límite, obtendríamos esto que está aquí,
Y que en cálculo 3 fue así como se trabajó la definición, ¿no? Que es bueno, con las normas. Ajá, con las normas y una transformación lineal en este caso. Ujú. Muy bien, entonces, pues recordar también las reglas de derivación, simplemente ya por último nada más recordar las reglas o propiedades de la derivada. Entonces, sean f, g y h de un intervalo I en R, funciones derivables. ¿Eso qué quiere decir? Que son, en cada punto tienen derivada. Ajá. O derivables o diferenciables. Es lo mismo. Ajá, entonces, nuevamente la derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas. El inciso B, la derivada de un producto de funciones, pues es la derivada del primero por la derivada del más, por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y tenemos la regla del cociente, ¿no? Siempre que las condiciones se den, o sea, siempre que g de x sea distinto de 0, es g cuadrada de x por g de x por f' de x menos f de x por g' de x. Y finalmente la de la regla de la composición, ¿no? Bueno, que le llaman creo que sí, la de la cadena, que no recuerdo muy bien, sean I de F, bueno, de R F de I en R y G de R en R, o al menos de la imagen de F. Ajá, funciones derivables. Entonces, lo que uno ve es que F compuesto con G, bueno, la derivada de F compuesto con G es la derivada de G evaluada en F de X por la derivada de F', bueno, la derivada de F evaluada en X. Y solo como ejemplo, pues podremos calcular la derivada de la función seno de la raíz de x cuadrada más 1 entre en la tangente de x. Ajá. Pues aquí uno haría uso de la regla de la cadena, o aquí de la composición. Por ejemplo, h de x la podemos ver como u evaluada en v de x, ¿no? Donde u de x es el seno de x y v de x pues sería todo este cociente, raíz de x cuadrada más 1, bueno, todo como que en la fracción, ¿no? Tangente de x. No sé si sea claro que, bueno, h se ve como v de x aplicado en u de x. Entonces la derivada de h' en un punto, pues es u' en v de x por v de x. Ajá, por regla de la cadena. Entonces solo necesitamos la derivada de u y de x. Entonces, la derivada de
U' de x es, pues, el coseno de x. Ajá, pero U' evaluado en v de x es U' evaluado, ¿y quién es b de x? Es la raíz de x cuadrada más 1 entre la tangente de x. Ajá, y esto ya nos da el coseno de la raíz de x cuadrada más 1 entre la tangente de x. Ujú, y finalmente por la derivada de v', bueno, la derivada de v, perdón, y esto nos queda, pues hay que derivar este cociente que nos queda aquí, tangente cuadrada de x, y luego es la tangente de x por la derivada del de arriba, que ¿quién es? Bueno, es 1, 2 raíz de x cuadrada más 1, y aquí arriba quedaría la derivada del que está aquí adentro, ¿no? 2x menos la raíz de x cuadrada más 1 por la derivada de la tangente, y la derivada de la tangente es 1 más, no, ese es ajá, la derivada de la tangente es secante cuadrada, ¿no? De x. ¿Sí? Sí, o es no, sí, secante cuadrada. Ya no acordaba muy bien eso. Ajá, y bueno, esto nos da pues de este lado nos da tangente de x entre la raíz de x cuadrada más 1 menos la raíz de x cuadrada más 1 por la secante al cuadrado de x. Todo eso sobre tangente cuadrada de x. No, es mucho esa derivada, pero bueno, entonces la derivada de h' de x, que en realidad era u' evaluada en v de x por la derivada de v, ¿no? Ya calculamos esta, que es el coseno de la raíz de x cuadrada más 1 entre tangente de x. Ajá, por lo que encontramos aquí, que en realidad es tangente cuadrada de x, lo que está aquí, y el producto de esto, ¿no? Vamos a hacer para simplificar esto quedaría acá abajo, entonces quedaría raíz de x cuadrada más 1, producto de ese, y arriba nada más quedaría la tangente de x menos, y si hacemos este producto, nos quedaría x cuadrada más 1 por la secante al cuadrado de x. Ajá, y esa pues sería la derivada. Estaba muy fea, pero pues es una aplicación ahí según de la regla de la cadena. Ajá, y yo creo que es de las cosas que hay que recordar, y ya nada más por último recordar el la siguiente propiedad, ¿no? Bueno, que en realidad era un teorema en cálculo 1. Si, si f es diferenciable o derivable en A, bueno, en un punto A, entonces f es continua en ese punto. Y bueno, eso nada más es lo que quería recordar. La diferenciabilidad implica la continuidad, ¿no? Ajá. O sea, ser diferenciable implica la continuidad, pero el regreso no se vale, ¿no? Para eso pues podemos considerarla simplemente una función que tenga algunos picos, esta es una función continua, pero en todos estos puntos va a tener problemas con la derivada.
Ajá, entonces, la diferenciabilidad implica que sea continua, pero a la inversa no. Ujú. Y bueno, eso es lo que quería que viéramos por el día de hoy.